So in this final class, we are going to have a lot of fun bringing into life our illustrations by coloring them. En esta clase final nos vamos a divertir muchísimo coloreando nuestras ilustraciones y llenándolas de vida. They are different drawings techniques that we use to color our pictures. Hay diferentes técnicas que los ilustradores utilizamos para hacer nuestros dibujos. We can make our drawings using computer to make digital drawings, or watercolor, oil, pencil colors, collage. There are a lot of options, and today we are going to be using the watercolor technique, but you can prove different options and make lots of books trying different techniques, so you can learn different ways of making your drawings. Y bueno, los ilustradores en realidad trabajamos con técnicas muy variadas. Podemos hacer nuestros dibujos digitalmente con la computadora o podemos también utilizar técnicas variadas como la acuarela, como el óleo, como los lápices de colorear, el collage y muchas otras técnicas. En esta ocasión estaré utilizando la acuarela para enseñarles a colorear su dibujo. So in this final part, we are going to be drawing and coloring our final illustrations. We are going to need our blank pages, paint brushes, the technique that we want to use. In this case, I'm going to be using watercolors, a pencil, and an eraser, and a glass of water if we are going to use watercolors. Así que para dibujar el día de hoy vamos a estar utilizando nuestras páginas en blanco, los pinceles, lápiz y goma de borrar, y si estás utilizando acuarela igual que yo, pues necesitarás un vasito con agua aparte de las pinturas de acuarela. Okay, so I'm going to choose one of the drawings that I want to make. You need to have a very close your storyboard so you can see how the drawings need to be made. Tienes que tener cerca tu storyboard para saber cómo quieres realizar tus dibujos. And we are going to pass these drawings to here. Vamos a pasar estos dibujos a esta página. So if this ribbon doesn't let you open very good the pages, you can release it a little bit. Si este lazo no te deja abrir del todo las páginas, puedes soltarlo un poquito. But it's going to be easier to have them all together, all the pages together, because in that way we're going to know the order, the exact order of the pages, and it's going to be easier to make the drawings. ¿Ok? Puedes soltar un poquito el lazo, pero nos conviene haberlas atado y cortado antes porque así es más fácil saber el orden de los dibujos. And what you need to do is, once you open here in the first page, you need to draw the cover, and then when you open your book, you can draw your first drawing. So make sure to draw them all in order. So in the page number 1 and number 2, you are going to have the sketches number 1 and the sketches number 2. Así que tienes que realizar todos tus dibujos en orden. En esta primera página va a ir la portada, y una vez que abres el libro, aquí podrás colocar la ilustración que corresponde a la número 1 y la que corresponde al número 2. In this case, I'm going to show you, I'm going to just choose one of the illustrations. I'm going to do this one, and I'm going to start by doing this one. En este caso voy a elegir una ilustración y voy a empezar a realizar esta ilustración. So what I need to do is to try to copy the same composition of this illustration into this big format. It's the same size because it's square format too. Es el mismo formato porque es cuadrado, but it's just bigger, okay? So we need to try to do it very similar. Así que es el mismo tamaño cuadrado, pero vamos, simplemente es un poquito más grande. Vamos a intentar imitar este dibujo y hacerlo un poco más grande. So I have this image in here as a reference, and I'm going to be looking to copy the style of the drawing. Okay, so I see that I have in this page one mountain. Okay,
in here, yes. And that's what I'm going to be making. I'm going to be drawing like a mountain in here with my pencil. Voy a estar imitando ese dibujo mío y voy a dibujar una montaña por aquí con mi lápiz and another one in the other side y otra del otro lado. And then the small mountain of the sketch in the middle of the two pages. Y luego pues la montaña más pequeña en el medio de las dos páginas. It doesn't matter if part of the illustrations it's in the middle of the pages. The only important thing is that you don't have an important part of the story such as a character or something like that in this middle, because maybe we can lose some of the face or important information. So you can put drawings in the middle, but not something very important. Así que no es importante que, no pasa nada que pongamos dibujos también en esta parte de aquí, aunque cuando lo vayamos a abrir el libro a lo mejor hay una parte que no podamos ver, por lo que es lo único que tenemos que tener en cuenta es de no poner nada que sea demasiado importante, como un personaje en el medio de las dos páginas, porque podemos perder un poco de su cara o de cosas valiosas, ¿sí? Okay, so I already have my 3 mountains drawing in here, and I'm going to draw now the car that is in here, okay? Ahora que tengo ya mis montañas, sigo fijándome en mi dibujo y voy a dibujar aquí mi pequeño coche. Okay, something like this. Algo como esto, dibujo mi coche. And for the final, to finish my drawing, I'm going to add the head of the dinosaur in here. And the tail on the other side. I'm going to add the clouds. Voy a añadir las nubes, ya he añadido la cola. And remember to leave a blank space for your text, for the text of your story. Y recuerda dejar un espacio en blanco para tu historia. So now that you have your drawing all with the pencil line, you could start coloring the drawing, or you can make all the lines of the drawings of the rest of the pages and then color them. You can choose however you want to do it. Okay, so these are going to be number 1 and 2. Puedes ir haciendo todas las líneas de tus dibujos, o puedes colorear uno, esperar a que seque y luego hacer el siguiente. These are going to be the pages for the drawings 3 and 4, okay? And what I'm going to color with you is the cover of the book. So I'm going to, I make a sketch of my cover. Voy a dibujar contigo y a colorear lo que es la portada del libro. Así que yo hice este boceto de la portada, where in my case the main character of my story is going to be Rose, the little girl. Así que en mi caso yo tengo este boceto de la portada y la protagonista de la historia es esta niña que se llama Rose. So I choose as a title of my story, Rose Summer Surprise. Elegí como título para mi cuento la sorpresa de verano
de rosa. And I'm going to translate this sketch into the cover format, okay? So I'm just going to put it here so you can see how I'm copying the idea. The idea, like Rose is my main character, is to draw her like big in here. Draw Rose's face, as we did before in our character drawing classes. Dibujo aquí a Rose como la había dibujado antes en nuestra clase de dibujar personajes. And I need to leave a space on the on one of the parts of my cover to put the text. Okay, so remember to leave a blank space in your cover too to add the text. Así que mientras haces tu portada, recuerda que tienes que dejar un espacio en blanco para añadir el texto y el titular de tu historia. I'm going to do the hair. And as the ice cream is important in my story, I'm going to draw an ice cream in here. Así como el helado es importante para mi historia, voy a dibujar un helado aquí. So you just choose something important for you for the cover of your book in which your main character appears. Así que tú eliges pues algo que resuma lo que es la historia de tu cuento y asegúrate de que el personaje principal de ella esté en la portada. Okay. I'm going to add some sunglasses to Rose because she's on summer vacations. Voy a añadirle unas gafas de sol a Rose porque está en sus vacaciones de verano. The nose, la nariz, and the mouth. Y la boca. I'm going to put the tongue because she is tasting the ice cream. Y le pongo la lingüita por fuera porque está probando su helado. Some light reflections for the sunglasses. Los reflejos en las gafas y las marcas in el helado, okay, and the texture of the ice cream. And I'm going to add here like some palms, beach palms, to simulate that she's on vacations. Así que voy a añadirle por aquí detrás algunas palmeras de playa para dar la sensación de que Rose está en vacaciones. Okay, and I'm going to draw the letter of my title. Voy a dibujar las letras de mi título. That is going to be Rose's Summer Surprise, que va a ser la sorpresa de verano de Rose.
Also, we will need to add our name because we are the author of the book. Así que también vamos a tener que añadir nuestro nombre porque somos el autor del libro. So I'm going to put in here by TainaAlmodovar. Así que voy a añadir por aquí, por TainaAlmodovar. Okay, so now we are ready to start painting our cover. Ahora estamos listos para empezar a pintar nuestra portada. Please remember to make something also in the back of your book, the back cover. Recuerda también hacer algo para la parte de detrás de tu libro. I have here an example. This is the cover and this is the back cover, where most of the times it comes like a small text that tells us what the story is about. Okay, so you can tell here like in a short way what the story is about and put it in the back of your book, and also add some designs too. Así que puedes añadir un resumen de qué trata tu historia y decorarla también con dibujos alrededor. Okay, so let's color our cover. Así que vamos a colorear nuestra portada. You can put something under, a tablecloth or something, if you don't want to damage your table. Puedes poner algo debajo, un mantel o lo que quieras si no quieres dañar tu mesa de trabajo. And you can choose the colors that you like to paint your whole book. Y bueno, puedes elegir los colores que quieres para pintar tu libro completo. I'm going to start painting the background. Voy a empezar pintando el fondo. And I'm going to use sunset colors. Voy a utilizar colores como de un atardecer. So I'm going to start using a yellow color. It doesn't matter if we pass the paint on the top of our line drawing. Así que voy a empezar utilizando amarillo. No importa si pasamos el color por encima de la línea. I'm going to paint all my background with yellow. Remember that to use your watercolors, you need to add water to them. Y bueno, recuerda que para usar tus acuarelas necesitas añadir agua a la pintura para activarla. If you have a sky, you can paint it blue or the color that you like, but I'm going to paint it with these colors because we are in summer and I want like shiny colors, like a sunset or something. Si tienes que pintar un cielo tú también en tu portada, puedes utilizar azul o el color que quieras para tu cielo. Yo en este caso voy a estar utilizando amarillo porque quiero simular un atardecer. Okay. And now I'm going to add some orange and pink colors to my sky. Y ahora voy a añadir algunos tonos naranjas y magentas a mi fondo. So here in the back of the drawing, I'm going to add some blue. So it's going to be like the sea in the background. Y aquí voy a añadir un poco de azul para simular como el océano de fondo.
Don't worry if your paper bends a little bit because it's absorbing all the water, but then we can put something heavy like a book or something, and it will turn into the same way it was. No te preocupes que tu papel se doble un poco, porque luego podemos, cuando seque, podemos poner en la parte de abajo, encima de nuestra ilustración, podemos añadir algo de peso encima, como libros pesados o algo similar, y podrá volver a estar planito como estaba al principio. Okay? So now I'm going to paint Rose's face. Ahora voy a pintar el rostro de Rose. And I'm going to be using, to simulate like the color of the skin, I'm going to blend. I'm going to use like a little bit of orange, but mixing with a lot of water, so it's a really soft color. Así que voy a utilizar como un naranja para hacer la piel de Rose, pero voy a echarle mucha agua a mi color naranja para que sea un tono clarito y no se vea como un naranja oscuro, sino como un tono color piel. I'm going to erase these lines that are in the hands of my character, because I don't need them anymore. Voy a borrar estas líneas que están dentro de las manos de mi personaje porque ya no las necesito. And I'm going to use the same very light orange to paint the skin of Rose. Y voy a continuar utilizando el mismo naranja clarito para pintar la piel de Rose. So now I'm going to paint the hair, and I'm going to be using brown. Voy a pintar ahora el color de pelo del Rose y voy a estar utilizando un color marrón. Okay, so I can use the same brown color to paint the palms, the trunk of the palms. Puedo utilizar también un tono de marrón para pintar el tronco de las palmeras. And I can use also this brown to paint this part of the ice cream. I'm going to use, ven que he utilizado el mismo marrón para el pelo, los troncos de las palmeras y la barquilla del helado. ¿Okay? Y ahora voy a utilizar un marrón más oscuro para los cocos. I'm going to use a darker brown for the coconuts. And with this same brown, I can add some details to the mouth and the nose of my character. Y también con un tono marrón puedo añadir detalles a la nariz y la boca de mi personaje. Okay, so I'm going to use some blue to the
sunglasses of my character. Voy a utilizar un tono de azul para los cristales de las gafas de sol de mi personaje. Or maybe put it in a black color so it looks more like a crystal that protects us from the sun. Creo que vamos a oscurecerlo hasta convertirlo como en un cristal más oscuro de gafas de sol que nos protegen del sol. I'm going to paint the ice cream. I'm going to choose the red color so I can make an strawberry ice cream. Y voy a utilizar el color rosa para pintar mi helado. Para que sea un helado de fresa. You can use a small paintbrush to paint the details on your drawing, or you can also use markers to make the details. Puedes utilizar un pincel pequeño para pintar los detalles de tu dibujo, o puedes utilizar también marcadores o rotuladores finos para hacer estos detalles. So I'm going to use this green marker to paint the leaves of my palm tree. Voy a utilizar este marcador verde para pintar las ramas de mis palmeras. Now I'm going to add more details to my sea. Put like a darker blue to the deep side or the sea. Voy a añadir un tono de azul más fuerte para representar la parte más oscura del mar, ahí en el fondo. And I'm going to add more details to my hair. Voy a añadir más detalles de color a mi pelo. If you think that the color looks like very light, you can add another layer of color and it's going to be more brighter. Si piensas que tu color ha quedado muy apagado, puedes añadir otra capa de color y verás cómo poco a poco va a ir cobrando mayor intensidad tu dibujo. And I'm going to use like a green color too that match with the palm trees to the shirt of Rose. También voy a utilizar un tono de verde que pueda combinar con las palmeras en la ropa de Rose.
you don't want that one color goes to the other side, you need to wait that this color is, the colors that are really near to the one that you're painting are completely dry until you can start to paint. Si no quieres que se pase un color hacia el otro lado y estás utilizando la técnica de la acuarela, lo mejor será que puedas esperar a que seque ese otro color cercano y de esta manera evitarás que se traspase hacia tu lado. I'm also going to use a red marker to paint the cherry on the top of my ice cream. Voy a utilizar un marcador rojo para pintar la cereza que está en mi helado. Once that the first layer of my trunk palm is completely dried, I can add some details with a marker. Una vez que los troncos de mi palmera están completamente secos, puedo añadir algunos detalles adicionales con este marcador. And I can't, while this is still wet, I can paint the title of my book with some markers. Y mientras esto se seca, puedo pintar el título de mi libro con unos marcadores. So now I'm going to paint the border of my sunglasses with a red color. Ahora voy a pintar el borde de mis gafas de sol con un color rojo. And I'm going to use a pink color for the tongue. Voy a utilizar un color rosa para la lengua. And for the cheeks. Y para la parte aquí de los cachetes. So now let all the parts dry so we can add the final details to our drawing. Ahora vamos a dejar que todas las zonas sequen porque todavía hay algunas zonas que están muy mojaditas y no puedo hacer los detalles. En cuanto seque nuestro dibujo, vamos a realizar los detalles finales para terminar nuestra portada. So now that we have our picture book, our cover completely dried, I'm going to add some details with black marker. Ahora que tenemos
nuestro dibujo completamente seco, voy a añadir algunos detalles con mi marcador negro. And also we can add some details with white or gold or silver marker to put it like little sparkle and make it shine. Y también podemos utilizar un marcador blanco, dorado o plateado para dar algunos detalles finales y hacer que resalte por completo nuestra obra. And that's it. We have our cover completely ready. So the last thing is to tie again our ribbon. Así que ya está, con esto ya tenemos nuestra portada completamente terminada, por lo que ya podemos atar con total seguridad nuestro lazo. Make sure to make all the steps with all the illustrations of the interior of your book. Once they have dried, make sure to repeat all these steps with all the interior illustrations. Once all your drawings dried, you can add the text with a black marker. Asegúrate de realizar estos mismos pasos con todas las ilustraciones del interior de tu libro. Una vez que haya secado tu capa de color, puedes añadir los textos con un marcador como este. Have fun and enjoy the process. Diviértete y disfruta del proceso de crear todo tu cuento. So that's it. Once you finish coloring all the interior illustrations and the paint is dry, you just need to add the text and you will have your own first picture book completely done. Una vez que hayas terminado de colorear todas las páginas interiores y añadir sus textos, tendrás tu primer cuento infantil completamente terminado. You don't have to make all the illustrations the same day. It's a really hard work, and sometimes, most of the times, all the illustrators, we can take 3 to 5 months or maybe 1 year or more to finish a complete book. So take your time and have fun during summer. No hace falta que termines todas las ilustraciones el mismo día. Puedes ir avanzando poco a poco. Muchas veces, y la mayoría de las veces, todos los ilustradores tardamos un mínimo de 3 meses en poder ilustrar un cuento infantil completo. Hay veces que estamos 5 meses o incluso 1 año trabajando en nuestros cuentos. O sea que disfruta el verano y puedes ir realizándolo poco a poco hasta que vayas terminado. If you have any question or you want to show us the result of your picture book, you can email us or contact us at Instagram or social media and tag us. I would love you to upload a picture of the result of your picture book and share it with us. Springdale Library and Taina loves to draw, so we can take a look to your awesome work, and any question that you have, you can write me and I will be here for you. Bueno, me encantaría que se animen a compartir el resultado de sus cuentos con nosotros. Si tienen cualquier duda, nos pueden escribir al correo de Springdale Library o también a través de Instagram. Nos pueden escribir a mi cuenta de Instagram, Taina Loves to Draw, o la cuenta de Springdale, y subir sus dibujos, etiquetarnos o escribirnos, y estaremos encantados de darle feedback de todo el trabajo maravilloso que habrán hecho
y de compartir también sus dibujos en nuestras redes sociales. Así que disfruten mucho, espero que les haya gustado el curso y que se hayan divertido. I hope you enjoyed the workshop and that you have a lot of fun. And that you make more books, and this one maybe it's just your first one. Y que te animes a realizar nuevos cuentos. Esperemos que este sea solamente el primero de muchos. Bye, see you soon. Hasta la próxima.